El tema de hoy es preguntándole a Dios sarcásticamente. Y vamos a ver lo que dice Malaquías, capítulo 1. Malaquías, capítulo 1, versículo 2. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú, hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí. Fíjense, Dios le dice a su pueblo, yo los he amado, yo he provisto para ustedes, les he cuidado, los saqué de la tierra donde estaban esclavos, ya tenían más de 430 años ahí, y aunque anduvieron por el desierto, los metí, los introduje a la tierra prometida, y les guardé y les he bendecido. Pero ustedes, todavía de manera sarcástica, ¿en qué nos amaste? Hermanos, Dios nos ha amado, nos ha dado la salvación, y es una salvación que, aunque se recibe gratuitamente, se recibe gratis, no porque no cueste o no valga, sino porque jamás la vamos a poder comprar. La sangre de Jesucristo, el dueño de todo el mundo, fue derramada en la cruz del Calvario. Y Dios es tan misericordioso y lleno de gracia que nos da la salvación de manera gratuita porque vale demasiado. Y dice, te la doy, si tú la recibes y la quieres, es gratis. Y no nada más eso, nos ha sanado, nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir, nos ha cambiado, nos ha transformado. Así es que no podemos nosotros llegar y decir, ¿en qué nos has amado? O quizás Dios no me ha bendecido. No, no digas eso, ni siquiera lo pienses, porque es una pregunta burlona. El Señor Dios le decía a su pueblo, yo os he amado, dice Jehová, y el pueblo se burlaba, ¿en qué nos amaste? Y Dios les responde, ¿no era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob. Y Dios bendijo a Jacob, la descendencia de Israel. Vamos más adelante. Versículo 6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Hermanos, acá Dios le decía de igual manera a su pueblo, a los sacerdotes, y les hacía ver esto. El Hijo, si el Hijo, los humanos, los seres humanos, dice, si el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor, y ustedes dicen que yo soy su Padre, y si yo soy su Padre, ¿por qué no me honran? ¿Dónde está mi honra? La palabra honrar significa respetar, significa obedecer, significa darle el lugar que la persona se merece. ¿Dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? En otro pasaje de la Biblia, el Señor Jesús decía, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os he hablado? Entonces, acá Dios les decía, ustedes me menosprecian, le decía al pueblo de Israel y también a los sacerdotes,
porque en lugar de honrarme, en lugar de darme mi lugar, ustedes me menosprecian y todavía preguntan, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Versículo 7, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Fíjese, Dios les hablaba y les decía, ustedes no me honran, ustedes no tienen temor de mí. Y el pueblo se burlaba y le decía, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿O en qué te hemos deshonrado? Y lo mismo actualmente, las personas, en lugar de buscar a Dios, en lugar de adorar a Dios, adoran las cosas creadas y no al Creador. Y en lugar de poner a Dios en primer lugar, ponen otras cosas. Y eso es idolatría. Todo lo que ocupa el primer lugar en nuestra vida es idolatría. Dios es el que debe ocupar el primer lugar. Y actualmente la gente, en lugar de honrar el nombre de Cristo, ¿qué es lo que hace? Se ha vuelto materialista, se ha vuelto humanista y se honra a sí mismo y exalta al ser humano antes que a Dios. En otro pasaje vamos a ver lo que dice Jeremías, que esto tiene que ver con lo que estamos viendo. Jeremías 9:23. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces, el ser humano se trata de alabar, se trata de exaltar a sí mismo, tratando de ocupar el lugar que solamente Dios merece y piensa que por sus propias fuerzas, por su sabiduría, por su valentía, tiene todo lo que posee. Pero Dios dice, no, alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia. Todo lo que tú tienes es por misericordia, es porque yo te lo he prometido. Hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque esas cosas quiero, dice Jehová. Hermanos, cuando nosotros no aprovechamos el tiempo para buscar a Dios, para asistir a las reuniones, para participar en los primeros domingos de cada mes, en la Santa Cena, para tener comunión, eso es menospreciar ese sacramento al no asistir. Yo sé que los que están acá, es probable que todos estén asistiendo cada primer domingo del mes para tomar la Santa Cena, pero hay algunos que no vienen y eso es menospreciar el sacrificio que el Señor Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Eso es restarle importancia, restarle valor a ese acto memorial. Entonces el pueblo de Israel menospreciaba, deshonraba a Dios de esa manera. Y vean qué más hacía. Versículo 8. Y cuando ofreciese el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofreciese el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe.
¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Hermanos, Dios merece lo mejor. ¿Cómo recuerdo esa ilustración? Un hombre, un misionero, fue a la India y él estando en una parte alta, como un edificio, él vio que una mujer iba con dos niños. Entonces él dijo, son sus hijos, pero uno de ellos estaba mal de los ojos y caminaba como cojo, y el otro niño estaba bien. Y él vio que esa mujer se dirigió al río y lanzó a uno de sus hijos y después regresó, y entonces él se sorprendió y entonces se acercó a la mujer y le dijo, él ya sabía lo que había hecho. En la India tienen al río Ganges como un dios y ella había lanzado a uno de sus hijos para honrar a su Dios. Y entonces él se sorprende y le dice, oiga, ¿por qué si tenía que sacrificar a uno de sus hijos, por qué no le ofreció a su Dios a él? ¿Por qué él le dio al niño que estaba sano, que estaba bien? Y la mujer se le queda mirando y dice, yo no sé qué clase de Dios tienen en América, pero aquí en la India nuestro Dios merece que le demos lo mejor. Y fíjese, un Dios falso, un Dios que no es como nuestro Dios vivo y verdadero, sino simplemente ellos adoran las cosas creadas y no al verdadero Dios. Y nosotros que hemos creído en Dios, en Cristo Jesús como nuestro Salvador, merece Jesucristo, merece nuestro Dios lo mejor. Y acá no le daban la importancia a Dios. Vamos más adelante. Fíjense el versículo 12. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Lo mismo, acá sigue hablando acerca de no honrar a Dios, dándole lo mejor. Tenemos que darle lo mejor a Dios. Dios merece lo mejor. Como recuerdo a mi suegro cuando tenía ganado y él daba las primicias a Dios, y él le decía porque a veces tenía su ganado a medias, y decía, ese becerro es para Dios. Y de repente la otra persona veía que el becerro que mi suegro había escogido se llamaba Carmelo. Dice, no, sí, tal vez sea el primogénito, pero está muy feo. A mí me fue mejor porque yo agarré el otro y está más gordito. Pero al paso de los meses, el primogénito, el que mi suegro había dedicado para Dios, se ponía más gordito, más bonito, más. Y entonces el otro se admiraba, dice, ¿y cómo le hiciste? Es que es para Dios, y lo que es para Dios debe ser lo mejor. Entonces, hermanos, no debemos de cambiar. Si Dios, o sea, Dios merece lo mejor, pero si nosotros tenemos algún negocio, si Dios nos provee con animales, debemos de darle a Dios lo mejor, y en ocasiones el primogénito, las primicias,
Eso es lo que Dios merece. Hay quienes dicen, oh, no, pero es que está más gordito ese, creo que mejor le vamos a dar el otro. No, vamos a darle a Dios lo mejor que Él se merece. Y bueno, continúa hablando. En el capítulo 2 nos sigue diciendo, versículo 9, por tanto yo también os he dicho, viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos y en la ley hacéis acepción de personas. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno con el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Versículo, bueno, sigue ahí todo lo demás. Versículo 14, más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, diciendo ella tu compañera y la mujer de tu juventud. Bueno, Dios nos creó a todos y vamos a leer el contexto para que tengamos una idea. Dice, prevaricó, versículo 11, prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó y se casó con hija de Dios extraño. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? ¿Por qué no la vas a aceptar? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Hermanos, el pueblo de Israel había sido infiel con Dios, pero no nada más eso, también había sido infiel con la mujer de su juventud, con sus esposas. Ellos eran infieles. Entonces Dios les advertía y les decía, aunque vengan y estén derramando sus lágrimas en el altar y lloren y clamen, yo no voy a mirar su ofrenda. No va a ser acepta para mí. Yo no la voy a recibir de vuestra mano. Y el pueblo sarcásticamente preguntaba, ¿pero por qué? Y entonces Jehová les contesta, porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Hermanos, si nosotros no tratamos bien a la mujer de nuestra juventud y de igual manera las mujeres no tratan bien a el esposo que Dios les ha dado, si somos nosotros como hombres desleales, no vamos a recibir la bendición de Dios y tampoco Dios va a escuchar nuestras oraciones. En Primera de Pedro nos menciona que para que las oraciones no tengan estorbo, debemos de tratar bien a la esposa. A ver, vamos a ver. Primera de Pedro nos dice, Primera de Pedro 3:7. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hermanos, si nosotros no tratamos bien a nuestra esposa, nuestras oraciones pueden
no ser contestadas, porque hay impedimento, ¿sí? Y entonces, así, el pueblo de Israel oraba y clamaba a Dios y le pedía que Dios les ayudara, que Dios los escuchara sus peticiones, pero Dios les hace ver que mientras ellos no honraran a la mujer de su juventud, Dios no les iba a escuchar. El versículo 16, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, el divorcio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dice Jehová de los ejércitos, él aborrece eso, el divorcio y la infidelidad. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seas desleales. Versículo 17, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? Todavía sarcásticamente, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Hay gente que se burla, hermanos, ante las injusticias que pasan, Dios está atento, solo que su misericordia se renueva cada mañana. Pero Dios hace justicia y un día la hará. Como recuerdo cuando fue el terremoto en Estados Unidos, no fue terremoto, cuando sucedió lo de las Torres Gemelas en 2001 y había problemas. Y cuando se cayeron las Torres Gemelas y mucha gente murió, la gente le reclamaba a Dios y decía, ¿dónde estaba Dios que no salvó a mi familiar? ¿Dónde estaba Dios que permitió que se cayeran esos edificios? ¿Dónde estaba Dios que ocurrió tal catástrofe? Y la hija de Billy Graham, cuando fue entrevistada, ella respondió, mucha gente anda preguntando, ¿dónde estaba Dios cuando sucedió esa catástrofe? Pero la pregunta es, ¿dónde estaba Dios cuando sacaron a Dios de las escuelas? Sacaron de Dios de las oficinas al prohibir que se leyera la Biblia, al prohibir que se orara. ¿Dónde estaba Dios cuando han aprobado el aborto? ¿Dónde estaba Dios cuando han aprobado leyes en contra de la palabra de Dios? Son preguntas sarcásticas. ¿Dónde estaba Dios cuando ni siquiera quieren nada de Dios? De igual manera, hermanos, nosotros debemos de tener temor de Dios y que Dios nos libre de no caer en eso, de cansarle al hacer cosas que a Él le desagrada. Dice, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Hermanos, no murmuremos. Debemos de darle gracias a Dios en todo. Así como Job, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y aunque su mujer le decía, maldice a Dios y muere, él la reprendió y le dijo, como cualquier mujer fatua has hablado. Si Dios nos da lo bueno, lo malo no lo hemos de recibir. Así es que, hermanos, debemos de bendecir a Dios en todo tiempo. Y esas personas que a veces piensan que Dios las ha abandonado, que Dios las ha dejado, porque quizás están viviendo una situación difícil, debemos decirle, no, Dios no te ha dejado, Dios no te ha abandonado. Él está aún en ese momento que estás viviendo, Dios está contigo. En una ocasión iba un hombre, bueno, dice, es una ilustración, dice que va un hombre y va de la mano con Jesús y Jesús va caminando en la arena y el hombre va viendo
las huellas, ¿no? Y son 4 huellas, las huellas del Señor Jesús y sus huellas. Y de repente llega el momento en que nada más ve 2 huellas y se empieza a preocupar. Dice, ya Jesús ya no está conmigo, ya me dejó, y más cuando en este momento lo estoy necesitando de la adversidad, de la prueba, y empieza a clamar, Dios mío, ¿dónde estás? Y Jesús le dice, ¿por qué piensas que ya te dejé? Si tú nada más ves 2 huellas, esas huellas que estás viendo son las mías. Yo soy el que te llevo cargando, dice. Entonces, que no se nos olvide. Vamos más adelante. Capítulo 3, versículo 8. Bueno, desde el versículo 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Hermanos, si Dios es el que está mirando a los vivos, bueno, a todos los hombres en la tierra, y no hay nada que se esconda debajo de él o debajo de la tierra o donde quiera, que las personas ahí en el Salmo 139 nos menciona de la omnipresencia de Dios. Y si Dios les está diciendo, vuélvanse a mí y yo me volveré a vosotros, la gente burlonamente dice, ¿en qué hemos de volvernos? Hermanos, cuando Dios nos habla de volvernos a Él, es porque Dios quiere que volvamos a nuestro primer amor, que nuevamente le busquemos, que nuevamente le amemos y que le sirvamos de todo corazón, que anhelemos estar en su presencia y que no digamos en qué hemos de volvernos. No, Dios quiere que nos arrepintamos y hacer énfasis en el pasaje de Segunda de Crónicas 7:14. Ya lo hemos leído. Vamos a volverlo a leer. Bueno, ya lo sabemos de memoria, ¿verdad? Segunda de Crónicas 7:14. A ver, vamos a decirlo. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré tierra. A esto se refería Dios cuando dice, vuélvanse a mí, arrepiéntanse de sus malos caminos. Versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Hermanos, Dios les decía, y les, a manera de pregunta, ¿robará el hombre a Dios? Y hay gente que no creo. Pues sí. Y Dios le dijo, vosotros me habéis robado. Y las personas pensaban que no lo habían hecho. Y le responden sarcásticamente, ¿en qué te hemos robado? Y Dios le dice, en vuestros diezmos y ofrendas. ¿Por qué? Si ustedes se dan cuenta, en la Biblia nos menciona, en el libro de Levítico, un poquito en Números, pero más en Levítico, una parte en Números, acerca de las ofrendas. Debían de ofrendar, debían de diezmar. Y ahí nos menciona, incluso hasta para darle gracias a Dios por la vida, por un año más, por la salud, por la sanidad, siempre se le daba a Dios una ofrenda,
porque Dios los había ayudado, los había guardado. Cuando cosechaban, tenían que darle a Dios las primicias, tenían que darle a Dios los diezmos, y no solamente en dinero, sino en especie también. Tantos bultos o costales cosechamos, a Dios le corresponde la 10ª parte. Y Dios les dice, ustedes me han robado. La gente, no, no te hemos robado. Él les dice, en vuestras ofrendas y diezmos, malditos sois con maldición. Es que si queremos que Dios nos bendiga, estar en bendición, pues debemos de darle a Dios las ofrendas, los diezmos. En el versículo 13, bueno, del 12, y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Versículo 13, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis, ¿en qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Hermanos, en este pasaje el pueblo empieza a alabar y empieza a decir que ya no era bueno, o que las personas que se rebelaban o hacían lo malo no les pasaba nada. Que no había castigo para ellos de parte de Dios, y que de nada aprovechaba que guardaran la ley y que anduvieran en su presencia. Y Dios les advierte y les habla que no es así, que Él va a hacer justicia y que Él va a bendecir a todos los que hacen lo bueno, a todos los que le sirven, pero a los malos Dios va a castigar. Y en el Salmo 74 igual, ahí nos menciona que había un hombre que él pensaba que los malos no eran castigados o que podían salirse con la suya, pero él se dio cuenta cómo terminaban los malos, cuál era su final. Y después le pide perdón a Dios en el Salmo 74 y le dice, perdóname, porque yo pensé que no le sucedía nada a los malos, pero ya me doy cuenta que tarde o temprano el malo será castigado. Bueno, en el capítulo 4 dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. En el versículo 6 dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Hermanos, acá nuevamente hace énfasis en cómo terminan los soberbios, los que se burlan de Dios, los que le hacen las preguntas sarcásticas,
pensando en que no va a pasar nada, o que Dios se ha olvidado de ellos, o que no le han desobedecido a Dios, ellos van a terminar mal. Pero a nosotros, los que confiamos en Dios, los que buscamos a Dios, para los que tenemos temor de Dios, dice, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Puestos de pie, hermanos, que Dios nos libre de caer en esta situación de negar a Dios o de reclamarle y decirle, ¿por qué no me has ayudado? O a veces no burlonamente, pero sí como que cuestionándole, ¿por qué? ¿Por qué permitiste que pasara esto? ¿O por qué no, no, por qué no me pasó esto? Que quizás tú querías algo. ¿Por qué no lo obtuve? Hermanos, Dios tiene el control y Dios merece que nosotros le demos honra y gloria a Dios, pero también Dios sabe qué es lo mejor para nosotros. Y si a veces Dios no nos da algo, es porque tiene algo mejor. Oremos a Dios.